pueden entrar con el mismo link para que terminemos. Solo falta un punto, nada más. Bueno, sí. Armando ya entró. ¿Ya? Sí, profesor Díaz, le escucho. Ok, sí, está bien, tranquilo. Ya Armando entró, entonces los otros muchachos pueden entrar ahí. Con el mismo link pueden entrar. Pueden entrar con el mismo link para que terminemos. Solo falta un punto, nada más. Bien, entonces, hablemos, pues vamos terminando por acá. Entonces vamos a ver, ahí decía lo político como herramienta de conciliación, ya estamos claros de ese punto porque la política debe servir para eso, porque siempre tenemos que pensar que no debe existir de la manera... o sea, hay un aspecto también en el político, muchachos, y esto es parte de la naturaleza humana también, ¿verdad? Hay hombres, hay personas, hay individuos que son mucho más astutos que otros. Hay otros que no lo son y son, por ejemplo, yo, en mi caso personal, yo no soy tan astuto, pero sí me gusta llevar un equilibrio, ¿verdad? Pero es importante tener, porque la astucia se puede entender de dos maneras. Una que puede ser negativa, porque está considerada como un pecado capital. Y lo otro, que la astucia se puede ver como una medida positiva. ¿Ah? Entonces, yo lo considero, para aquellos que no se consideran astutos, me puedo definir a aquellas personas o individuos que no lo son, personas inteligentes, no astutas. ¿Ah? Personas muy inteligentes que tienen que ver con esa situación. Y esas personas que son inteligentes son las que pueden servir, yo lo diría así, pues de esa manera, pueden servir para poder resolver un determinado problema, pues entonces así de esa manera lo considero. Cualquier tipo de problema. Hablaba yo de dos procesos de negociación, uno interactivo y otro distributivo. Entonces hay que ver qué tipo de negociación es el que a mí me va a dar las respuestas a la conciliación. Entonces, si el término dice conciliación, abrís el paréntesis y le pones el paréntesis paz y tranquilidad entonces, en todo caso es el proceso integrativo es el que vas a utilizar para poder llegar allí y entender qué es lo que se va a hacer para lograr esa conciliación. Ahora, ¿alguien de ustedes me podría decir, si ya tenemos un conflicto, ustedes saben qué cosa es un conflicto? ¿Ustedes podrían decirme cuál es la relación que hay entre conflicto y poder? ¿Podría darme a alguien una apreciación de este aspecto? Conflicto y poder. ¿Qué relación hay entre esas dos posiciones, esos dos términos, esos dos conceptos? Conflicto y poder. A ver, Álvaro. Sí, bueno, con lo que acaba de preguntar o mencionar, pues mi punto de vista es que aquellas personas que se encuentran inmersas en la política, lógicamente tienen poder, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tienen ese poder, como usted mismo lo dijo, pueden utilizarlo
positivamente o negativamente, ya sea positivamente para generar paz, tranquilidad, ¿verdad? Usan el poder por medio de su política, ¿verdad? Que generan esa política, o negativamente para crear un conflicto, ¿verdad? Usan ese poder que tienen para crear un conflicto. Ese es mi punto de vista. Ajá, otro punto de vista ahí, Byron, ¿tenés algún punto de vista ahí, Byron? ¿Cuál es el otro punto, profesor? Disculpen, estoy entrando. La relación que hay entre conflicto y poder. Pues a veces el mismo poder genera el conflicto. El mismo poder genera el conflicto. Así es. Y la verdad que yo creo que de política han sido los mejores momentos para aprender. Partiendo de Nicaragua del 2018, creo que entré en un buen momento a estudiar diplomacia. Ajá. Partiendo de las fiestas revolucionarias del 2018 en Nicaragua hasta hasta el momento, imagínense cuánto hemos aprendido. Con Nicaragua, bueno, el levantamiento de los estudiantes en el 2018. Sí. Luego, la guerra económica con China y Estados Unidos. Las guerras en el Golfo Pérsico con Irán. Las muertes del general Soleimani de Irak, de Irán, el otro muerto ahorita del ingeniero atómico, el de la ingeniería atómica de Irán. Ya no se diga el impeachment de Donald Trump, el nuevo impeachment que están a punto de hacerle el Senado. De eso hablaba al principio, ¿no? Antes que entraron. Ahora, las nuevas elecciones de Estados Unidos, el asalto al Capitolio, tantas cosas, profesor. Y todos esos son conflictos y todos los han generado prácticamente el poder económico que tiene Estados Unidos y las grandes potencias. Ahora, ya hablando en la parte militar, Estados Unidos está pidiendo a México que se integre a la organización del Atlántico Norte. O sea, va a tener un vecino con un poderío militar quizás no semejante, pero muy cercano. Ajá. Entonces, poder militar, poder económico y poder político son cosas muy elementales. Sí, lo dijo Xi Jinping en un discurso, que de nada sirve tener un poder económico y un poder político si no tienes una fuerza militar que garantice la seguridad de ese poder. Entonces, todos esos conflictos a veces suelen ser generados. Y yo, por ejemplo, analizando el punto desde mi punto de vista, el asalto al Capitolio, a lo mejor el mismo Donald Trump cayó en la trampa porque quizás como él no es político, él es economista, quizás él entendió de que esa gente que aplaudía y que lo seguía a él, a lo mejor era los mismos demócratas que habían plantado todo eso y como él no quería entregar el poder, posiblemente fue la trampa en la que él cayó, porque si usted ve el discurso de él, está en paralelo. El discurso de él llamando a las marchas, llamando a tomarse el lugar, que es un lugar sagrado para la democracia estadounidense y de los países que entendemos como democracia, pues que queremos ser democráticos. Y si usted ve, él está llamando por un lado para la sublevación, para la rebelión, y a la misma vez está el Senado con Mike Pence haciendo el traspaso el traspaso de poder. Entonces, a lo mejor esas grandes marchas que Estados Unidos es especialista en prepararlas para derrocar a los llamados dictadores, a lo mejor hasta él mismo se la vio una trampa. Entonces, pero en sí, para mí, dentro de todo esto que estamos viviendo, que son conflictos, es porque hay un juego, un poder, y Estados Unidos, para mí, hasta el momento es el poder económico que domina el mundo. No sabemos si tal vez de aquí al 2026, 2030 China le sobrepase, pero
¿quién no quiere ser presidente de Estados Unidos? Sí. Y por llegar a ser presidente de Estados Unidos, pues se juegan muchísimas cosas, hasta la muerte, como la de John Kennedy. Entonces, todos esos conflictos son prácticamente como los pasos que van abriendo, que nos enseñan a caminar hacia el poder, igual a como es el dinero. Entonces, a veces son necesarios y muchas veces pueden servir, como decimos los abogados, cualquier cosa que hablemos o que digamos se puede volver en nuestra contra a la hora de estar en un juicio, y fue prácticamente lo que le pasó a Donald Trump. Ahora, el nuevo impeachment que están planeando y que ya fue aceptado por la Nancy Pelosi en el Congreso, es prácticamente por todo lo que él hizo y que en su momento fue aplaudido, pero que a la hora de reunir pruebas, hasta las cosas buenas que él hizo pueden surgir como un alegato en su contra. Y en la política uno no puede decir la última palabra. La última palabra mejor hay que esperar que llegue, que se cumpla. Se cumpla. Pero lo que estaba diciendo yo en un comentario hace poquito en un programa que es de política de Teherán, Irán, que un político aseguró, un analista internacional aseguró de que Donald Trump no iba a entregar el poder y que Joe Biden simplemente era un parapeto que estaba siendo utilizado dentro de la política. Pero ahora que el mismo periodista le hace la pregunta, a ver, te llamamos a vos para que hicieras un nuevo análisis porque vos mismo dijiste que Joe Biden no iba a tomar el poder, pero ahora que ya lo tomó, entonces necesitamos tu versión, el por qué lo dijiste. Entonces, no tuvo otra cosa que cerrar su micrófono y desaparecer de la pantalla. Es que en la política no se puede decir la última palabra. No. Es mejor reservarse el derecho. Eso es lo que estaba planteando yo al principio. Muy excelente tu comentario. De hecho, hay algunas lecciones en la historia donde vos vas a ver, o ustedes pues que tienen, hoy por hoy pues que ya la tecnología está avanzada y hoy ya casi no hay nada oculto, aún con lo que ha pasado en el pasado clásico de la historia. Hasta las mismas grandes películas clásicas que han creado aquellos actores te demuestran sobre tipos de conflictos o guerra, pues te demuestran a vos ahí que la parte de la política, el conflicto y el poder, existe una enorme relación. No sé si ustedes vieron aquella película que se llama 300 creo que se llama. Así es. Donde el persa llega donde el Esparta. león, donde el griego y le dice, mira, le dice, quiero que te sumas al poder de Jerjes. Entonces el hombre no quiso, ¿verdad? Entonces, ese es conflicto y poder, ¿verdad? El representante de Jerjes, de la gran Persia en ese entonces, llegaba con el poder donde Leónidas, entonces Leónidas no quiso. Entonces ahí está la gran relación. Vos vas a encontrar muchos hechos en la historia, en la realidad actual, donde casualmente se cumple esto que se está estimando en este tercer punto de la clase, la relación entre conflicto y poder. Entonces vos podés identificar un evento histórico y decir, bueno, ahí está eso. Y lo que dijiste vos al principio, y lo que dijo Álvaro también, que el mismo poder, ¿verdad? Tiene tendencia a crear el conflicto. ¿Estamos claros? Pero como vuelvo a la misma interpretación, cuando hablamos de que el poder, no veamos siempre el poder como ni el poder ni el político, ni la política como un elemento negativo. Si lo vemos por el lado positivo, vos sabés que a través de políticas de desarrollo, políticas públicas, los que llevan a una representación política van a buscar una mejora para su comunidad. Tomémoslo por ese lado, pues. Entonces vas a verlo desde los dos ángulos, ¿verdad? Lo que pasa es que, según lo que yo planteaba en la clase del sábado presencial, pues, la política, según los historiadores, hasta Maquiavelo era moralista, ya después de Maquiavelo se volvió no moralista. Entonces Maquiavelo la prostituyó, hablándolo así en ese término. Entonces, la verdad es que
no es, digamos, el hecho de que los hombres nacen así porque les da la regalada gana hacer, sino que van la búsqueda de un poder que les dé a él rédito político. ¿Estamos claros? Así Un es. rédito que les va a servir de mucho. Porque vos sabés, ¿para qué necesita Trump el poder político si tiene millonadas de reales? ¿Para qué lo necesita? Puede ser un sueño. Es el poder. ¿Ah? Sí, ese hombre Sí, vive en oro. así Va a es. morir lo van a enterrar en una, qué sé yo, en un ataúd de oro. Así es. Con los emperadores de Egipto lo van a enterrar. ¿Ah? Con los Digan, emperadores de Egipto. sí. Entonces, Ah, sí. y muchos políticos también en el mundo, pues no solo hablando de Trump, sino de todos aquellos hombres que tienen las posibilidades, ¿verdad? De vivir. Ahora, el hecho de que tengas reales o no tengas reales no te resta a vos de ser presidente o ser diputado eso no es así, no vas a entender la cosa así, porque todos tenemos derecho a ese puesto. Todos tenemos derecho a tener un lugar en la historia política de tu país, estar en una asamblea, tengas reales o no. Lo otro es que lo que pasa es que el Estado en aquellos países con economías marginales, el Estado les provee muchos recursos a los que llegan a ostentar ese poder y ahí no se quieren salir. La verdad es porque el hecho de la Constitución en Estados Unidos les prohíbe a los presidentes reelegirse 4 o 3 veces, solo les dice 2 veces tener derecho. Según la enmienda, no recuerdo ahorita cuál fue esa enmienda, creo que fue la 2 o la tercera enmienda, la que les prohíbe la reelección. Creo que Benjamin Franklin fue el que quería reelegirse varias veces y le dijo, no, cuidado, hasta aquí llegás, hasta aquí quedás. No hay más reelección, solamente 2 veces. Habría que indagar un poquito más al respecto de eso. Entonces, en ese sentido, pues, como te digo, todo el mundo tiene derecho a hacerlo, tengas o no posición social, económica, sea no hasta el analfabeta tiene derecho. Pero claro, no todo el mundo llega a tener esa oportunidad. Sí. Profe, Profesor. Dígame. Dígame. bueno, sí, yo iba a comentar de que usted hizo una buena mención de lo que es Maquiavelo. Creo que Maquiavelo en El Príncipe habla mucho acerca de la estrategia y creo que la estrategia es algo que en la política es fundamental porque si vos como político, como lo que vayas a hacer, así como usted dice, diputado, que si te quieres lanzar para presidente, para cualquier puesto, creo que tenés que tener una estrategia. Si vos no tenés una estrategia clara de que dónde querés llegar, cómo lo vas a hacer y cómo vas a llegar hasta ese punto, creo que no vas a poder tener o proyectar una política sólida, diría yo, ¿verdad? Bien. Pero sí creo que la estrategia es algo fundamental en esto de la política y para poder llegar al poder. Si no tenés una estrategia, difícilmente vas a llegar al poder. O sea, puedes llegar, pero no es lo mismo llegar al poder y tener éxito que llegar al poder y no tener éxito. Entonces, Sí, creo sí. que ese es algo bastante que pues se podría analizar de ese libro. Así es, excelente, Amalia, excelente participación. Eso me gusta para que la clase la hagamos bastante dinámica, ¿verdad? Eso que está diciendo Amalia es correcto. Las estrategias son indispensables en un proceso político. Claro que las estrategias son propias, no las puedes andar diciendo de un lugar a otro. Bien, pues, a ver, Byron, a ver, Álvaro, Alvarito Rubí dice, Gabriela, son buenos chefs, pero vos le andás diciendo a los vecinos la estrategia que utilizar para hacer una buena ensalada, una buena comida. No le andas diciendo a nadie, o si esa estrategia, esa técnica que usas y creaste un enorme negocio con ese de venta de comida, qué sé yo, y te dieron un resultado de esa estrategia, no le vas a andar diciendo a todo el mundo. Mira, hace esta ensalada de esta manera, tal vez eso se da cuenta uno de otra manera, pues, pero no a boca del que hace, al que hace la comida rica o hace buena comida, pues entonces eso son partes estratégicas.
Entonces, las estrategias son propias de la misma organización y no puedes andársela diciendo a todo el mundo ni diciendo a voz alta, mira, allá vamos a estar, ahí vamos a darle vuelta a Nicaragua al revés y al derecho, le vamos a dar vuelta al lago para que se vacíe, así que se quede limpio. Pero no, y ahí es decir, te escuchó aquel ya, mira, allá está aquel grupo reunido que le van a dar vuelta al lago para que quede limpio. ¿Cómo lo van a hacer? Con esto y esto y esto y esto. Apurémonos nosotros, porque vamos a llegar primero nosotros y le vamos a dar vuelta mejor. Lo vamos a limpiar, va a quedar mejor. Entonces, no es así. No es así. Entonces, eso es muy importante. Las estrategias dan fruto en la medida de que vos las puedas usar. Y las estrategias tenés que darla, usarla, aplicarla en grupo de confianza. No lo puedes hacer bajo los principios que están establecidos dentro, ya sea una organización política o una organización de empresa. ¿Estamos claros? Así que es muy importante eso. Las empresas económicas en el mundo, sé yo, has visto que la Coca-Cola han habido muchos productos en la Coca-Cola que le quieren quitar el lugar y no han podido. Y les ha dicho la Coca-Cola, mira, este es mi secreto. Háganla como yo la hago. Fórmula. Jamás. Jamás. ¿Verdad, Byron? Así es. Nada, nunca lo han hecho. Suena egoísta, pero así tiene que ser. Sí, suena egoísta. Pero lo que pasa es que si vos haces así, no. Yo recuerdo que en la secundaria yo me sentaba adelante y yo siempre fui bastante bueno en las matemáticas y hasta el otro atrás que tirando la cabeza de quererse fregar, de estudiar. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas que son bastante importantes. Y lo que dijo Amalia es muy, muy bueno, muy importante. Entonces, muchachos, ya creo que avanzamos bastante el tiempo. Byron, yo estuve revisando la primera tarea y la tarea que vos me enviaste, Byron, está como que me mandaste el mismo documento. Trata de revisar ahorita y revisar la tarea. Lo que yo quiero que me hagan ahí es una especie de cuadro sinóptico o resumen del PDF que yo mandé. Aquí está la tarea 1, mira. ¿De cuál es, profe? No, voy a llevar relaciones económicas conmigo, ¿verdad? Así es. Pues yo creo que es en relaciones económicas. Sí, relaciones económicas que hablé sobre los movimientos de capital y todo ese tipo de cosas y vos tal vez fue por error, tal vez no me quisiste porque vos has mandado buenos trabajos. Voy a revisar que... Me subiste ¿Qué fue? El mismo PDF que yo mandé, el mismo PDF me mandaste a la tarea. Tal vez te equivocaste, no sé. Voy a revisar, puede ser. Revisarlo. Yo te califiqué la tarea y no te puse nota. Revisarlo para volverte a revisar la tarea y no entres al examen sin esa tarea, porque es una tarea grande, pues, que vale. Okay. Sí, claro. Para que la revises y no te quedes con esa tarea. Pues como te repito, vos has mandado tareas, tus tareas han sido buenas, pues la tarde digo yo, se equivocó. Ya está calificada, pero no te asustes, ya está calificada, pero no te asustes. Al volverla a enviar, yo te la recalifico. Ok. Porque hay tiempo todavía. Sí, a lo mejor fue que dejó usted el documento equivocado. A lo mejor sí, a lo mejor creo que sí, está equivocado. Por ejemplo, aquí te estoy compartiendo, mira. Te lo voy a compartir, ahí te estoy compartiendo relaciones económicas. Okay. Entonces, voy a ver aquí, Byron. Aquí, enviado para calificar, ya te lo califiqué como estás viendo. Entonces, y mandaste el PDF, ahí está el PDF, mira. Ahí está el PDF, mira, te estoy compartiendo el PDF. Revisalo, tal vez fue que te equivocaste. Ok, está bien. Y te lo vuelvo a recalificar. Lo único que vamos a ver acá, como les digo, yo en los acumulados no pongo muchas trabas porque yo sé que ustedes se esfuerzan por trabajar. Y aquí está la tarea, dice,
En la siguiente tarea ustedes van a elaborar un cuadro sinóptico del material en PDF Mercados de Capitales. Al final van a responder la pregunta y van a juntar la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el impacto de los mercados de capitales en la balanza de pago de los países? Esta pregunta la van a tener que analizar. Y no la vi, pues tampoco la pregunta no la vi en el documento. Tenés todavía fecha de entrega el sábado 23, pero voy a dar un espacio ahí porque yo creo que no ha caducado esta tarea. Yo creo que hay tiempo todavía. Pero hoy sí la tenían que entregar. Ah, sí, sí está caducada. Voy a desmarcar esto para que les quede con tiempo libre ahí. Ya lo desmarqué. Vamos a ponerle, darle guardar. Vamos a darle guardar. Guardar cambio y mostrar. Y ahí puedes enviarla todavía para que la revise. Cualquier asunto me escribís al WhatsApp. Ok. Bueno, muchachos, creo que aquí yo voy finalizando porque voy al otro curso más luego a las 2:50 comienzo. A las 2, a las 3 creo que. Entonces, yo aquí los dejo. Creo que ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Hagan las tareas. Recuerden que tienen que llevar la tarea presencial de análisis. Es decir, esa es otra tarea. La tarea Ah, no. Sí, con ustedes es, ¿verdad? Lo de la teoría política. Sí, con ustedes es. La tarea presencial el sábado y los espero el sábado en la universidad. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Mucho gusto. Cuídense, protéjanse, ¿verdad? Traten de proteger a los mayores, que son los que estamos sufriendo este gran impacto, ¿verdad? Los jóvenes, muchos jóvenes andan con el virus ahí, andan trasladando el virus a sus tíitos, a su abuelito, a su abuelita. No le den besitos en la mejilla a las abuelitas, a los abuelitos, salúdenlos de largo, aunque estemos sufriendo acariciar a las abuelitas, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Entonces traten de cuidarse y cuidar a los familiares, que abuelita solo hay una. Cuídense, muchachos, nos vemos, hasta la próxima. Adiós, cuídense. Gracias, profe. Vaya pues. Adiós.